Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a esperar un poquito más para que otros hermanos puedan conectarse. Buenas noches. ¿Todo bien con el sonido? ¿Están consiguiendo escucharme bien? Buenas noches, Ana. Buenas noches, Salvador. Abrazos a España, abrazos a Cancún. Gracias, Alma. Buenas noches. Ok, vamos a dar comienzo. Antes de dar inicio a nuestro curso básico, en la clase 8, vamos a leer una pequeña reflexión y hacer la oración inicial. Este pequeño mensaje fue psicografiado por Chico Javier, y es del espíritu Mei Mei. Se llama dolor. Si el dolor nos procura en forma de incomprensión y tristes desilusiones, bendigámosla, acentuando nuestra fe viva en el Señor. El dolor es realmente el sabio instructor, capaz de elevarnos de la tierra para el cielo. Haya crisis o no por el camino, establezcamos un templo en la oración. Si el dolor nos procura en forma de incomprensión y tristes desilusiones, continuemos sirviendo al prójimo en la medida de nuestras posibilidades. Al pie de cada corazón desventurado, Jesús nos espera en silencio. Vamos a cerrar nuestros ojos y con esta armonía que ya mantenemos, vamos a respirar profundamente. Vamos a sentir el aquí y el ahora. Dejemos a un lado todos los pensamientos, dejemos a un lado todo lo que estamos sintiendo para sintonizarnos unos con los otros. Vamos a agradecer a la espiritualidad amiga que ya se encuentra aquí con nosotros. Agradecer al Maestro Jesús por la oportunidad que nos da de estar aquí, encarnados, tanto desencarnados, por permitirnos ser parte de esta jornada de evolución y progreso. Vamos a agradecer por la transición que estamos viviendo, para bendecir
cada una de las pruebas que hemos pasado, tanto como sociedad como individuos. Y vamos a pedir el sustento, amigo, el sustento no solamente material, sino espiritual, para que nosotros consigamos ver mucho más allá de nuestros propios dolores, para que esos sufrimientos que hoy nos avalan puedan ser el camino de construcción a seres más perfectos, a entendimientos y esclarecimientos mejores con vista a nuestra evolución. Y vamos a pedir humildemente por todos y cada uno de nuestros hermanos, encarnados y desencarnados, que al igual que nosotros se encuentran en esta caminada, para que la luz, la paz, el esclarecimiento y el consuelo que están necesitando pueda llegar por medio de esta humilde oración. Que la paz esté con todos nosotros y que así sea. Bien, vamos entonces a comenzar. Esta clase es la clase 8 del curso. Estamos prácticamente casi llegando a la mitad de lo que es el curso básico. Ya se ha hablado sobre temas importantes, temas que nos ayudan un poquito a comprender lo que es la vida espiritual, la vida espiritual y material, obviamente la relación que existe entre ellas, la vida material y cómo es que uno llega a este plano material y tiene un cuerpo físico. Hemos visto varios temas que nos ayudan a ir comprendiendo pues lo que es nuestra inmortalidad del alma, lo que es pues la reencarnación y diferentes leyes, ¿no? Leyes de causa y efecto y también leyes morales que nos ayudan a comprender tanto la existencia de Dios y nosotros como seres que evolucionamos y que fuimos creados también por ese principio supremo. En esta clase vamos a hablar sobre la emancipación del alma. La emancipación del alma, como su definición, es la capacidad que tienen los espíritus como almas, o sea, como encarnados, de poder comunicarse o conseguir tener un contacto con el plano origen, que es el plano espiritual o el plano intelectual. Entonces, en esta emancipación del alma vamos a ir describiendo cuáles son los diferentes tipos de emancipación con base en el libro de los espíritus y en el Pentateuco de Kardec, para que vayamos identificando cómo se puede entrar en contacto con ese plano espiritual que en ningún momento está fuera de nuestro alcance, sino que forma parte de nuestro día a día. Asimismo, esta emancipación del alma, que bueno, va a querer tener un carácter de explicar lo que pasa con el propio espíritu encarnado, también nos va a ayudar a la comprensión de lo que es los fenómenos mediúnicos. Entonces este capítulo nos va a ir abriendo las puertas a la comprensión pues del contacto con otros seres, de la forma en la que nosotros nos podemos contactar y de la forma en la que nosotros podemos ir adquiriendo pues esa capacidad de estar más en contacto con nuestro yo interno, con nuestra individualidad y con nuestros mentores y la espiritualidad amiga. ¿Ok? Entonces, esta parte de emancipación del alma es importante que la dividamos en dos. Existen dos formas en las que nosotros como encarnados convivimos o interactuamos con el entorno antroposociopsicológico en el que nos encontramos, es decir, con nuestro ambiente o con nuestra realidad. Uno es el estado de vigilia. En el estado de vigilia es como actualmente nos encontramos, despiertos, conscientes, haciendo uso de los sentidos, el oído, la visión, el tacto, el olfato, nuestras percepciones en el estado de vigilia en su mayoría son derivadas de lo que nuestros sentidos nos presentan. Entonces, la emancipación del alma se basa en un punto intermediario entre este estado de vigilia y lo que se puede decir el estado de desdoblamiento o emancipación. El estado de desdoblamiento es la capacidad que el ser tiene de entrar a lo que se podría dominar colectivamente como trance. El trance es un estado de meditación profunda, es un estado de recogimiento que permite que los sentidos
no sean los únicos que pueden darnos una comunicación con nuestra propia realidad. O sea, en el estado de desdoblamiento, lo que se pierde es la vida consciente, por decirlo así. Nuestros sentidos son inhibidos hasta cierto punto, permitiendo que el espíritu, por medio del periespíritu, consiga percibir más allá de lo que el cuerpo le ofrece. Entre las diferentes variaciones que Kardec coloca, podemos mencionar que existen los desdoblamientos leves y los desdoblamientos profundos. Los desdoblamientos leves se basan en pequeños momentos o pequeños estados en los que se inhibe ese estado consciente. Podemos decir que a pesar de que hay pocos casos de desdoblamiento en estado de vigilia, existe la posibilidad de que el periespíritu consiga tener una percepción, como se denomina en otras ciencias como la metapsíquica y la parapsicología, de extrasensoriales. Esta percepción extrasensorial, un caso en estado de vigilia, es la doble vista. O sea, puedo estar conviviendo con personas que están encarnadas y al mismo tiempo puedo sentir o ver espíritus que están en su estado semimaterial. A esto se le denomina doble vista y en este caso pues ahí se va reconociendo que el espíritu está consciente, en un estado de despierto, por decirlo así. Después de esa primera forma, que es la que más está junto al estado de vigilia, está lo que Kardec menciona como el estado de somnolencia. El estado de somnolencia son pequeños estados en los cuales nosotros estamos en pequeñas meditaciones. Por ejemplo, cuando llevamos un tiempo escuchando una conferencia y en esa conferencia nos ponemos a pensar y entramos en un pensamiento y sentimiento interior, podemos entrar en un pequeño estado de somnolencia. Asimismo son los pequeños formas en las que cuando uno se duerme, consigue dormir temporalmente en unos 2-3 minutos, entra en ese estado de somnolencia. Es más parecido a los desdoblamientos leves porque dura poco. Otro punto importante es la meditación. La meditación ayuda también a un estado consciente de desdoblamiento. La meditación es una gran práctica para poder nosotros ir consiguiendo llevar a estados más profundos de desdoblamiento espiritual. Posteriormente, ya pasando de los leves a los profundos, tenemos primeramente lo que son el estado de sueño. El estado de sueño es el que uno practica cuando deja que el cuerpo descanse y permite que el espíritu y el periespíritu se desprendan en ese tiempo en el que el cuerpo descansa y obviamente realizar actividades en el plano origen o en el plano espiritual. Posteriormente viene el sonambulismo. El sonambulismo es una forma un poco más profunda que el estado de sueño, ahorita lo vamos a ver específicamente. Posteriormente viene lo que son los estados de letargia y catalepsia, y por último está el estado de éxtasis. ¿Ok? Estos los vamos a explicar rápidamente porque, bueno, todo el capítulo de la clase 8 no solamente se basa en emancipación del alma, sino que se habla de otros puntos importantes a comprender en este capítulo. ¿Ok? El estado de sueño, que es el que vamos a comenzar con el estado de sueño, que Kardec comienza el capítulo con emancipación del alma, él coloca en la pregunta 400. ¿El espíritu encarnado vive feliz en su envoltura corporal? Y ahí la espiritualidad responde, pregúntale al prisionero si goza entre cadenas. El espíritu encarnado aspira sin cesar a la libertad y mientras más grosera es la envoltura, más desea librarse de ella. Tenemos que ver el ejemplo de cómo es nuestra vida cuando estamos encarnados. Es como si entrásemos en una piscina, en una alberca. Si nosotros estamos en la alberca y nos dicen necesitas correr de un lugar a otro y llegar en el menos tiempo posible, pues nos vamos a dar cuenta que la velocidad que tenemos en el agua es mucho menor a la velocidad que podríamos tener fuera de ella. Con ese ejemplo podemos comprender cómo es el estado material para el espíritu. Es como si estuviéramos inmersos en la piscina e intentando realizar nuestras actividades inmersos en ella cuando sabemos que existe otra forma más libre de poder interactuar. Entonces, en los estados de sueño, permite que el espíritu se desprenda de esa envoltura que lo aprisiona, que no lo deja sentir de manera más profunda. Y es por eso que en todo momento el espíritu encarnado está buscando momentos de transición que le permitan llegar al plano espiritual.
Luego vayamos a la pregunta 401 de Kardec, que dice, durante el sueño, ¿descansa el alma como el cuerpo? Ahí Kardec recibe la respuesta del espíritu de la verdad. No, el espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño, los lazos que le unen al cuerpo se aflojan y no necesitándolo el cuerpo, recorre el espíritu el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Posteriormente, en el 402, pregunta Kardec, ¿cómo podemos juzgar la libertad del espíritu mientras dormimos? Y ahí le responde la espiritualidad, por medio de los sueños. Cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de vigilia. Tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del futuro. Adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación con otros espíritus. Tú dices con frecuencia, he tenido un sueño bizarro, horrible, pero inverosímil. Te equivocas, pues a menudo es recuerdo de lugares y cosas que has visto o presentimiento de lo que verás en otra existencia o en otra época. Aquí entonces vayamos tomando varios puntos. Entonces, el cuerpo es el único que descansa. Nuestro cuerpo físico es el único que precisa descanso. El espíritu y el periespíritu en todo momento están activos. Al ser un plano en el cual no existe una muerte, o sea, no existe algo que perece como el cuerpo físico que va envejeciendo, va perdiendo el fluido vital, en el plano espiritual los espíritus no necesitan tener un descanso. A veces podemos encontrar en libros y podemos encontrar en películas espíritas que los espíritus descansan. ¿Y es por qué? Por su grado de semejanza y adaptación al plano material. Esos espíritus aún no consiguen comprender que ya no están en un plano en donde necesitan alimento y obviamente descanso. Entonces a veces surge que el espíritu mismo tenga que tomar esas etapas de descanso o que duerma durante su etapa periespiritual. Sin embargo, no, es inherente en el propio espíritu y en el periespíritu que no existan tales descansos. Entonces cuando el cuerpo está durmiendo, el espíritu y el perispíritu se desprende. ¿Y cómo es que se puede comprobar? Por medio de nuestros sueños. Y vamos a hablar un poco sobre estos sueños que, bueno, no vamos a profundar, por eso les recomendaremos que vayan a una conferencia que se dio aquí, que está en la página del Consejo Espírita sobre los sueños, la teoría de los sueños. Pero hablando un poco, esto nos da una estrecha ligación con el estado de vigilia y el estado de emancipación. El espíritu realiza exactamente lo que realiza en vida. Si nosotros estamos totalmente encargados a las preocupaciones materiales, financieras, económicas, de todo lo que tenga que ver con nuestra propia existencia material, así como disfrutamos en exceso los placeres que la materia nos da, es claro que en el estado de sueño vamos a estar vivenciando lo mismo. ¿Por qué? Porque como ya conocemos, existe la ley de sintonía y vibración. Ley que nos ayuda y que nos imanta a los tipos de espíritus que tienen las mismas formas de pensar, de comportarse y de hablar. Por lo tanto, en el sueño lo que hacemos es ligarnos con esos espíritus y con las experiencias. Veamos lo que Kardec explica en la continuación de la 402. El sueño libra parcialmente al alma del cuerpo. Cuando uno duerme se encuentra por un momento en el mismo estado en que fijamente se halla después de la muerte. Los espíritus que con prontitud se separan de la materia en el acto de la muerte han tenido sueños inteligentes. Cuando duermen se unen de nuevo a la sociedad de otros seres superiores a ellos. Viajan y hablan y se instruyen con ellos. Trabajan en obras que se encuentran completamente hechas al morir, y esto debe enseñaros una vez más a no temer a la muerte, puesto que según las palabras del santo, morís todos los días. Esto es cuando se trata de espíritus que se dedican al bien y que ya tienen un cierto grado de evolución intelecto-moral. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Se desprenden del cuerpo y continúan ciertas obras, ciertos proyectos que están realizando en el plano espiritual o que muchas veces se realizan tanto en el plano material como en el espiritual continuando. Un ejemplo es a las sesiones mediúnicas de atendimiento fraterno, en los cuales los espíritus desencarnados que son atendidos ahí, pues obviamente son posteriormente atendidos profundamente en el plano espiritual. Las personas que participan en la sesión mediúnica, sean médiums, doctrinadores, pasistas, son convocados posteriormente durante el sueño a seguirse reuniendo y seguir realizando el atendimiento fraterno que se hizo en el estado material.
Entonces esto nos va comprobando cómo el sueño nos da una relación totalmente recíproca entre el plano material y el plano espiritual. Sin embargo, cuando el espíritu está en situaciones un poco más primarias, más primitivas, pasa lo que explica Kardec. Esto respecto a espíritus elevados. Por lo que respecta a grande mayoría de los hombres que al morir han de permanecer durante mucho tiempo en estado de perturbación, en esa incertidumbre de que os han hablado, van a mundos inferiores a la tierra, a donde les llaman antiguos afectos, o buscan quizá placeres más bajos que los que tienen, y doctrinas más viles aún, más ignobles, más nocivas que las que entre vosotros profesan. Y lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse uno al despertar, aproximado por el corazón a aquellos con quien se acaba de pasar 8 o 9 horas de dicha o de placer. Entonces, ya comprendiendo que el sueño son pequeñas muertes que vamos teniendo, o sea, pequeños desprendimientos al plano de origen, pues nosotros vamos a ir construyendo tanto en el plano material como en el plano espiritual nuestras propias acciones, nuestros propios comportamientos y nuestro propio entorno. Es por eso que durante el sueño a veces uno puede tener lo que uno llama de sueños bizarros, sueños que no tienen coherencia. Otro punto importante es que en el estado de vigilia normalmente el consciente hace uso del córtex cerebral, y el córtex cerebral pues es claro que utiliza todos los tipos de sentidos que el cuerpo le da, pues cuando utiliza esos sentidos que son sensoriales en sí, pues intenta adaptar su vida a la tridimensionalidad del cuerpo y a la linearidad del tiempo. Entonces su espacio es tridimensional y su tiempo es lineal, o sea, pasado, presente y futuro. Cuando el espíritu se desprende y se desdobla del cuerpo somático, existe una variación en el espacio-tiempo. Primeramente porque el espacio ya no es tetradimensional, no tridimensional, es tetradimensional. O sea, existen esas 4 dimensiones que hace que el espíritu junto con el periespíritu adquiera lo que es un sexto sentido, por decirlo así. Y lo que también genera es que el tiempo no es lineal. Lo que hace es que nuestra memoria integral, o sea, nuestra memoria como espíritu, junte las memorias de una forma diferente. ¿Cuál es esa forma? Psicoafectiva. Nos definen ciertas memorias, nos define conforme a lo que sentíamos y lo que pensábamos en ese instante. Si yo sentía amor, por ejemplo, cuando era niño por mi hermano, y siento amor, por ejemplo, con una novia o con una amiga o un amigo, pues entonces esas memorias no se van a ver lineares, sino que se van a juntar. Y es por eso que a veces se tiene tanta simbología en los sueños, por el hecho de que la memoria integral, la individualidad del espíritu, no tiene el mismo sistema lineal que el consciente o la personalidad del ser. Y ahí Kardec hace en la revista de estudios psicológicos del año de 1865, del mes de julio, hace una hipótesis de 3 tipos de sueños: los sueños inconscientes, los sueños semiconscientes y los sueños conscientes. Los sueños conscientes son aquellos que son más adaptados a la vida material, son los sueños que más recordamos y son los sueños que se caracterizan por tener un impulso psicoafectivo derivado de la vida consciente. Si yo estoy preocupado por cuestiones monetarias, pues puedo tener un sueño en el cual, por ejemplo, puedo sentir estoy en una pobreza extrema. Y entonces esos sueños son ligados a las preocupaciones del estado en vigilia. Los semiconscientes es una combinación de las actividades que el espíritu y el perispíritu realizan durante el estado de sueño y que luego se ligan con las cuestiones conscientes y las experiencias conscientes del espíritu. Entonces ahí son semiconscientes. Y las inconscientes, que son las más difíciles de a veces ser recordadas, son los viajes espirituales que el espíritu hace, ya sea para las zonas umbralinas o las zonas de dolor con base en lo que él practica, o a las zonas de acogimiento o casas como no solar, que obviamente ahí se trabaja a más, se estudia, se hace caridad. Entonces dependerá del espíritu y obviamente del tipo de emancipación durante el sueño. Luego viene la conclusión que podemos entonces destacar del sueño es que
el cuerpo material tiene una influencia sobre el mismo. La influencia del cerebro es importante como medio orgánico. Él tiene cierta influencia. Como ya hablamos, el córtex cerebral, que es tridimensional y lineal en su espacio, es decir, diacrónico, es diacrónico, pues ahí entonces él influencia para lo que se vive en el sueño. Otra importancia es lo que ya mencionamos, las cuestiones que el ego construye en su vida consciente o la personalidad del ser. O sea, nuestras preocupaciones constantes del estado de materia influyen en el sueño cuando uno se desdobra. Y obviamente está otro, los mecanismos de la imaginación. Carl Gustav Jung en su libro El hombre y sus símbolos nos hace la explicación de que muchas veces un símbolo puede ser diferente en cada persona. Si por ejemplo yo le tengo miedo a las serpientes y otra persona no, yo puedo soñar con una carga psicoafectiva diferente a la serpiente que la persona que no tiene. Entonces ese símbolo se basa en la imaginación y en la ilusión creada sobre esa imagen por parte del propio ser. Posteriormente, la cuestión del espíritu, en la conclusión del espíritu es que obviamente que el espíritu y el perespíritu tienen una diferente concepción del tiempo y del espacio, y obviamente que cuando no se tiene una resolución y una comprensión amplia del plano espiritual, pues muchas veces los sueños pues no adquieren un sentido más amplio. Cuando uno va conociendo la doctrina espírita o doctrinas que nos hacen ver el plano espiritual de una forma no solamente limitada a cielo e infierno, a paraíso, a lugares totalmente estáticos, pues vamos comprendiendo que tenemos la capacidad de movernos por el planeta, de movernos por el espacio sideral y obviamente tener experiencias. Posteriormente viene lo que es el sonambulismo. El sonambulismo es un estado de independencia del espíritu más completo que el estado de sueño, estado en que sus facultades se adquieren más amplitud. El alma tiene percepciones de las que dispone percepciones de las que no dispone en el estado de sueño, y el estado de sueño es un sonambulismo imperfecto. Vayamos entonces a comprender por qué el sueño es colocado como un estado de trance inferior o menos profundo que el sonambulismo. Porque como el sueño a veces se muestra de carácter simbólico o es difícil de comprenderlos, en el estado sonambúlico es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el sonámbulo está consiguiendo llevar a los sentidos, o sea, hacer uso de su propio consciente a pesar de que se encuentra en estado de trance, de pasar lo que está viviendo en ese instante. Los sonámbulos existen dos formas anímicas, o sea, del propio. Los sonámbulos naturales, que son aquellos que entran en estado de sonambulismo sin necesidad de alguna influencia propia o ajena. Y los inducidos. Los sonámbulos inducidos son aquellos que son capaces de entrar en ese profundo estado de trance y obviamente encontrar ser sonámbulos y poder pasar los mensajes. Existe otro que es mediúnico, que es el fenómeno de sonambulismo, en el cual se utiliza la sugestión, la hipnosis y el magnetismo. Debemos entender que existen los anímicos, que es el inducido y el natural, y el fenómeno de sonambulismo, que es también inducido, pero es inducido por una persona externa. Entonces, en estos fenómenos de sonambulismo se va teniendo más percepción del plano espiritual y se debe al desdoblamiento del espíritu de una manera más profunda. Uno de los casos que podemos colocar y que se habló también en la sesión de curso de mediunidad en la clase pasada es el caso relatado por Jaime Servino en su libro Além do Inconsciente, en el cual menciona sobre la vidente de Prevorst, que era la sonámbula Frederica Haufe, que era capaz de entrar en un sonambulismo inducido y era capaz de hablar y entrar en contacto con el plano espiritual. Esto llevó a que el médico alemán Justino Kerner comprobase la existencia del plano espiritual. Esto lo podemos encontrar en varias obras también, como Gabriel Delaunay, que es la evolución anímica y el fenómeno espírita. Luego viene lo que es la telepatía. La telepatía no resulta ser a veces comprendida como emancipación del alma, por el hecho de que a veces se está en estado de vigilia y se es capaz de entrar en esa transmisión de pensamientos.
Por ejemplo, hay veces en las que las personas, antes de escribirse o de hablarse, se dicen, ya estaba pensando en ti en el momento en el que me marcaste. Ese es un fenómeno telepático en el cual, sin necesidad de estar en un estado de trance profundo, sino que es una vigilia, se puede llegar a tener esa emanación de pensamientos. Lo importante es que comprendamos que todos los fenómenos de comunicación mediúnica o anímica provienen de los pensamientos. O sea, el fenómeno telepático es el fenómeno de origen. Todos los fenómenos como doble vista, como clareaudiencia, como clarividencia, en su grande mayoría los fenómenos inteligentes son derivados de las energías psíquicas que se encuentran establecidas en el fluido cósmico universal o que son emanadas por otros seres. Por ejemplo, aquí coloca en diversidad de los carismas Herminio Miranda la siguiente conceptuación. Está demostrado que el pensamiento, o mejor, la energía del pensamiento, es capaz de mover objetos materiales, influir sobre plantas, animales, seres vivos en general y ciertamente transmitir de ser a ser imágenes, sensaciones, emociones y conceptos abstractos. En este libro también se coloca el caso de Regina, el cual Regina tenía una mediunidad muy ostensiva en la cual permitía que ella con su analista o su psicólogo se practicasen ciertos fenómenos telepáticos. El analista, su psicólogo, le enviaba mensajes por medio del pensamiento para que ella llamase en cierto periodo de tiempo. Ella, cuando recibía ese mensaje, llamaba a lo más breve posible, comprobando que el mensaje había sido recibido. Ahí Kardec menciona en el libro de los médiums, si los hombres realmente pudiesen entender el papel de aquello que llamamos de vibraciones o corrientes vibratorias, mucho mejor entenderían la armonía del universo y con él procurarían sintonizarse. Ahí Kardec nos hace la inferencia de que nuestros pensamientos, por mucho que creamos que no son emanados a otras personas, son emanados en todo momento. Nuestro campo electromagnético, por decirlo así, psíquico, pues emana en todo momento y emana dentro de nuestro perispíritu y nuestro cuerpo somático, así como lo emana por medio del fluido cósmico universal a otros seres. Y ya para terminar esta parte de telepatía, Herminio argumenta, hay por consiguiente toda una magnetización ambiental, un inmenso y multidimensional sistema en el cual no apenas los eventos son grabados, sino que ahí quedan a disposición de instrumentación adecuadamente sintonizada para ser reproducidos y consultados en circunstancias especiales. ¿Ok? Voy a dar una parada porque veo que hay aquí algunos comentarios y dudas. Buenas noches a los que no saludé. ¿Qué pasa cuando sueñas con un familiar que desencarnó pero lo soñamos enfermo aún? Tenemos que comprender que muchas veces cada caso es un caso. Debemos comprender, ese es un énfasis que la espiritualidad siempre nos hace comprender. Cada caso es un caso y si se explica en este momento eso que están preguntando, no quiere decir que sea una ley, sino que tendrá que irse a cada caso específico. Existe a veces la posibilidad de que el espíritu enfermo que desencarnó en estado de enfermedad aún no haya hecho el proceso de perturbación. ¿Qué es el proceso de perturbación? No es lo mismo morir que desencarnar. Morir es el estado en el que el cuerpo perece y deja de tener el fluido vital y por el cual el cuerpo ya no puede seguir funcionando y deja de hacer sus funciones vitales. Desencarnar es el proceso de desprendimiento que existe entre el espíritu, el perispíritu y el cuerpo somático. Muchas veces el espíritu y el perispíritu aún no se han desprendido del cuerpo y por tal motivo puede mostrar que se tiene la enfermedad en el plano espiritual.
Entonces, ese es un punto que puede generar que uno los encuentre en estado aún de enfermos. Otro punto es que aún no comprenda la situación el propio espíritu y él se vea como enfermo cuando realmente ya no lo está. Entonces, son diferentes puntos que uno tiene que ir observando, en los cuales durante en el sueño, cuando se encuentra a esos hermanos en algún tipo de estado perturbador, pues uno cuando va teniendo esa conciencia, pues los va llevando a un esclarecimiento. Y ese esclarecimiento pues también los va a ayudar. Otro punto es que muchas veces cuando se tiene esa viva imagen del enfermo, nuestra propia imaginación puede crear un sueño que se base en esa persona, cuando realmente pues no se está conviviendo con ella. Como sabemos, los sueños, tanto en el área de la psicología como en el área del espiritismo, tienen ciertas explicaciones que son muy individuales y que pueden tener varias resoluciones. Entonces dependerá obviamente de la capacidad que la persona que está soñando tenga de saber en qué momento evaluar cuando se está haciendo un sueño que caracteriza totalmente a la parte consciente o cuando se trata de un sueño en el cual se tuvo un desprendimiento total. En esta cuestión, el espiritismo habla que, bueno, que todos la mayoría de los sueños son experiencias que uno mismo vive. Y por lo tanto a veces puede ser que solamente se le sumen cargas enérgicas psicoafectivas de nuestra propia memoria. ¿Ok? Aquí, ok, aquí son relatos. Mm, como platicamos, aquí Marx nos pregunta que qué sucede cuando soñamos con alguien que ya desencarnó y estaba enojado con nosotros, intentando abrazar él y él rechazaba. Como mencionamos al inicio, lo que hacemos en vida se mantiene en el plano espiritual. Si nosotros no conseguimos perdonar o no nos consiguieron perdonar, pues en el plano espiritual seguirás manteniéndose de esa forma y por tanto el espíritu puede mantener ese resentimiento y muchas veces pues hasta mismo crear procesos obsesivos. Entonces esa cuestión de que aún lo rechace pues es claro y muestra por qué el espíritu no llega al plano espiritual ya siendo un santo, sino que mantiene sus propios pensamientos y sus propios comportamientos. Mm. Esta cuestión sueño constantemente con personas muy cercanas a mí y ya desencarnaron. Los veo, pero no puedo comunicar siempre porque hay un teléfono. Esto pues, es una cuestión, es una inferencia que hace a veces el propio espíritu que cree, el espíritu consciente en su estado de encarnado, que cree que no se puede comunicar con ellos. O sea, si ya se está soñando con el espíritu y se tiene certeza de que esos espíritus están teniendo contacto con nosotros, está existiendo una comunicación. La cuestión es cuando se lleva al consciente, que decimos, ¿cómo me puedo yo comunicar? No sé cómo yo me puedo comunicar, cuando realmente la comunicación pudo haberse dado sin problemas. Puede ser un entendimiento imparcial, por decirlo así, en la cuestión de que no nos podemos comunicar. En todo momento nos podemos comunicar tanto en estado de vigilia como en estado de sueño. Entonces a veces es nuestro preconcepto de que no podemos comunicarnos. Entonces esa sería una liberación más consciente. Por enérgico se entiende enérgico, energético, energético. A veces pido disculpas, a veces tengo conceptos un poco sobre el portugués. Sí, nuestra mente en todo momento es un campo electromagnético. Nosotros podemos emanar, en este instante, podemos cerrar los ojos y realizar una oración para cualquier persona y nosotros estamos emanando telepáticamente energías psíquicas saludables para nuestros seres queridos, hasta mismo para personas que están necesitando un poco de ayuda. Es por eso que las oraciones, orar y vigilar es muy importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sí, la mayoría viene en el libro de los mediums y en el libro de los espíritus, en el capítulo Emancipación del Alma viene la explicación. En cuanto a la teoría de los sueños, viene en la revista Espírita de Kardec, José. La teoría de los sueños que mencionamos las tres viene en la revista Espírita. Ok, vamos a continuar.
Ya conforme a lo de los sueños, bueno, como el tema del día de hoy no es sueños y sabemos que es un tema importante, hay otras conferencias que ya se hicieron y que pueden consultar para resolver un poquito más a fondo sus dudas. Vayamos al fenómeno de doble vista. El fenómeno de doble vista lo menciona en el libro de los espíritus Allan Kardec en el capítulo 8, dice: la emancipación del alma se manifiesta a veces en estado de vigilia y produce el fenómeno designado con el nombre de doble vista, que da a los que de ella están dotados la facultad de ver, de oír o sentir más allá del límite de nuestros sentidos. Perciben las cosas de todos los puntos a que el alma extiende su acción y las ven, por decirlo así, a través de la vista ordinaria y como por una especie de espejismo. Es importante que comprendamos y que quede esta cuestión muy grabada en las personas que son iniciantes en el espiritismo y las personas que ya tienen cierta práctica en la doctrina. Cuando se habla que soy vidente, no quiere decir que mis ojos son los que están viendo el fenómeno espírita. Se representa por medio del fenómeno espírita, pero quien realmente está viendo es el periespíritu. El periespíritu consigue emanciparse hasta cierto punto, permitiéndole una percepción extrasensorial, ya que una vez que tiene esa percepción extrasensorial, en este caso ver, escuchar o sentir, él intenta traducirlo a la parte consciente del espíritu, haciendo uso del sentido más educado por él. Entonces, por eso existe la clarividencia, la clareaudiencia, la psicofonía. ¿Por qué? Porque a veces el espíritu y el periespíritu hace que utilicen el medio más importante o más relevante, el sentido más relevante en ese medium específicamente. Es por tanto que no podemos decir que el espíritu está viendo con los ojos, está viendo con el periespíritu. Asimismo, Kardec menciona que la mediunidad es una facultad orgánica. ¿Orgánica en qué sentido? Orgánica en el sentido de que el periespíritu es también materia semimaterial y forma parte del organismo del cuerpo somático, por lo tanto es una facultad orgánica. En el libro de Ernesto Bozano, Animismo y Espiritismo, se explica por qué la mediunidad no puede ser una facultad orgánica del cuerpo físico, porque hay animales que tienen percepción extrasensorial, no mediunidad, percepción extrasensorial, y por lo tanto las leyes biológicas de evolución de las especies y la ley de generación espontánea no se cumplen en el fenómeno de mediunidad. Por lo tanto, este fenómeno, que es de carácter orgánico, se basa y se principia dentro de lo que es el periespíritu. ¿Ok? ¿Qué ejemplos podemos colocar de la doble vista? El caso de Divaldo Franco, como ya salió la película, no sé si ya está en español. Divaldo tenía un problema en el cual visualizaba personas desencarnadas y sin embargo no sabía reconocer si eran encarnadas o desencarnadas. Ese es un fenómeno de clarividencia. El otro fenómeno es el que podemos hablar es sobre la clarividencia telepática. La clarividencia telepática es la capacidad que tiene el espíritu, el medium, de desdoblarse para poder ver acontecimientos o fenómenos en tiempo-espacio actual, solamente que en un espacio diferente al de ellos. Hay un fenómeno que está fuera del espiritismo, que se puede leer en el libro del campo de Lynn McTaggart, en el cual astronautas practicaban la telepatía y practicaban la clarividencia telepática con las personas que se encontraban en la Tierra. Muchos de los casos que hizo en específico Armstrong comprueban cómo la telepatía y muchas veces la clarividencia telepática se confirmaban posteriormente a que el mensaje era recibido, ¿no? Ok, vayamos. Aquí también adiciona Kardec: en el fenómeno en que se produce el fenómeno de la doble vista, el estado físico está sensiblemente modificado. Hay algo de vaguedad en los ojos, miran sin ver, y toda la fisionomía refleja una especie de exaltación. Aquí Kardec ya está hablando sobre lo que mencionamos ahorita. Y toda la fisionomía refleja una especie de exaltación. O sea, los ojos miran sin ver, pero existe entre una especie de exaltación
y se prueba que los órganos de la vista son extraños al fenómeno, porque la visión persiste a pesar de cerrar los ojos. Eso es lo que comprueba de que el fenómeno no se da en la cuestión del mecanismo orgánico del cuerpo somático. ¿Ok? Esto viene en lo que es el capítulo 8 del libro de los espíritus. Luego viene lo que la parte de emancipación del alma, lo que es la letargia, la catalepsia y el éxtasis. La letargia y la catalepsia derivan del mismo principio, que es la pérdida temporal de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica y aún inexplicable. La letargia es siempre natural, la catalepsia es a veces magnética y natural. La catalepsia puede ser inducida o natural. Entre los fenómenos de letargia, que está el fenómeno que ya habíamos mencionado también en la sesión de curso de mediunidad, que es el caso de Lázaro. Lázaro estaba en estado letárgico y lo que hace Cristo es que consiga nuevamente que el perispíritu y el espíritu consigan ligarse al cuerpo somático, permitiendo que Lázaro se despierte. Aquí lo que colocan como definición de letargia es la suspensión de las fuerzas vitales en general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. En el estado de catalepsia queda localizada, pudiendo alcanzar una parte más o menos extensa del cuerpo, de suerte a permitir que la inteligencia se manifieste libremente, lo que la torna inconfundible con la muerte. ¿Ok? La catalepsia es solamente en ciertos puntos específicos en los cuales puede haber tanto anestesia como hiperestesia. El éxtasis es el estado en el que la independencia del alma con relación al cuerpo se manifiesta de modo más sensible y se torna en cierta forma palpable. Los estados de éxtasis son los que más se asemejan al estado de muerte. ¿Ok? Bien, vayamos. Esta parte fue la parte de los fenómenos de emancipación del alma. Hay otra parte del capítulo que ahorita vamos a ir hablando poco a poco. Vamos a ver aquí, para ya cerrar esta parte de fenómenos de emancipación del alma. Ok, esto ya... Ok, esto de soñar repetitivamente que está uno lejos de su casa como en otro estado o municipio y no llega uno a su lugar de origen, ¿es un mensaje, una advertencia o son los propios miedos? Es que como lo mencionamos, hermano José Antonio, cada caso es un caso. Se tendría que evaluar, como evaluaba Carl Gustav Jung psicológicamente, todas las situaciones por las cuales, las experiencias por las cuales está viviendo la persona, y con base en eso y obviamente con base en su capacidad de reconocer cuando es un fenómeno totalmente inconsciente, o sea, un desdoblamiento total, saber qué es lo que se puede definir. Lo que puedo comentar es que no hay sueño, no existe una teoría absoluta sobre los sueños. O sea, si yo sueño con un león o si yo sueño que estoy lejos de casa, significa esto. Entonces cada uno tendrá una definición específica. ¿Ok? Es lo mismo en los niños que pueden ver espíritus desencarnados, es el perispíritu que tiene la... Sí, la mediunidad, como Kardec lo menciona en el libro de los mediums, la mediunidad se presenta tanto en niños como en viejos, tanto en hombres como mujeres, tanto enfermos como en sanos. En todos los seres existe la mediunidad. Y por lo tanto, al existir en todos los seres, el mismo fenómeno se realiza de la misma forma. ¿Qué es lo que acontece con los niños? Como los niños a veces tienen mucho más capacidad de tener esas percepciones extrasensoriales por el hecho de que como sus órganos no se encuentran aún desarrollados completamente como en el adulto, pues les permite que el perispíritu y el espíritu no estén tan presos a la materia y por lo tanto pueden tener esa percepción extrasensorial por medio del perispíritu. Es por eso que hay muchos niños que tienen lo que se llama los famosos amigos imaginarios, o a veces ellos consiguen ver personas o seres queridos que ya han desencarnado y que muchas veces ellos no conocen. En el caso de Divaldo veía a su abuela y le explicaba a su mamá cómo es que estaba vestida, que era como estaba vestida en el momento en el que pues fue enterrada, ¿no? Ok, entonces ya resolviendo estas dudas, vayamos a lo que sigue en ese capítulo de emancipación del alma. Lo primero que tenemos que ver es
El pensamiento y sus influencias. André Luis en su libro de Mecanismos de la Mediunidad nos habla sobre que nosotros tenemos un campo electromagnético. Ese campo electromagnético constantemente se mantiene en un cierto padrón vibratorio. O sea, somos como una estación de radio con ciertas frecuencias y conforme a la frecuencia pues vamos a estar escuchando el tipo de música. Nosotros sabemos que hay ciertas estaciones que el tipo de música es tal, el tipo de música es tal y el tipo de música es tal. Algunas son de carácter pues más burdo, por decirlo así, otras son de carácter más estable y hay otras que son de carácter elevados. De esa misma forma nuestros pensamientos son se sintonizan con esas frecuencias y por lo tanto, tanto en el plano material como en el plano espiritual, nosotros nos ligamos a ese tipo de espíritus. Si nosotros tenemos en la vida personas que son a veces que tienen muchos resentimientos, que son muy orgullosas, que son muy egoístas, muchas veces es lo que la psicología llama de proyección. Es una proyección de lo propio que tengo que trabajar. El tipo de espíritus que me rodean, sean obsesores o mentores en el plano espiritual, tienen a ver con mis tendencias del pasado y del presente que no han sido modificadas y por lo tanto influyen en el futuro. Entonces, esto es lo que debemos entender como energía psíquica, que es una energía psíquica primaria. Luego viene lo que es la inspiración y la intuición. Estamos hablando de que existen fenómenos que son de carácter anímico y otros que son de carácter mediúnico. Los de carácter anímico son los que provienen de nosotros mismos. O sea, en la psicología, más en la psicología analítica y en la psicología, en el psicoanálisis, se tiene el concepto del superego y el self. O sea, que son ese yo interno que nos está constantemente rigiendo a perspectivas y adquisiciones de conciencias más elevadas y sublimes. En el espiritismo, una vez que comprendiendo que existe la ley de la reencarnación, entonces nuestras vivencias y experiencias que nos ayudaron a tener virtudes diferenciadas en esta encarnación nos están constantemente impulsando a la modificación del comportamiento. Esto es a lo que le llamamos fenómenos de intuición. O sea, tengo la intuición de que esto que estoy haciendo no es lo correcto. Y esto surge por medio del pensamiento. Se emanan los pensamientos que están grabados en nuestra memoria integral y por lo tanto esa memoria está constantemente incentivando a la memoria consciente de esta encarnación a que modifique sus comportamientos. Asimismo, existen los fenómenos de inspiración, que esos son externos, o sea, el espíritu mentor, la espiritualidad amiga, nuestros hermanos protectores, son los que nos están influenciando constantemente a la modificación de nuestros comportamientos. La identificación entre la inspiración y la intuición, pues son fenómenos a veces complicados de poderlos describir. Existen varios investigadores espíritas y no espíritas que intentaron darle la división, pero solamente la división se da de manera teórica y no práctica. Otra cosa, ya hablamos de los pensamientos que nosotros emanamos o de dónde provienen, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros emanamos energías? Existen dos formas, la invocación y la oración. La oración tiende a ver con la forma en la que nosotros emanamos de manera sublime pensamientos. Si yo oro para una persona que yo amo y que está encarnada igual que yo, es una oración horizontal que se está emanando a otra persona que necesita ayuda. Si yo pido a mi mentor esclarecimiento y consuelo, o a Jesús, o a los santos, o a Dios, pues estamos haciendo una oración vertical. La invocación es todo lo contrario a la oración. La invocación es cuando yo tengo una tendencia sobre cierta imperfección, orgullo, egoísmo, o son cosas de placeres materiales, por ejemplo, el vicio en el alcohol, en el tabaco y así, nosotros invocamos a esos espíritus para que ellos vengan y, al igual que nosotros, disfruten de ese placer banal que nosotros tenemos. Luego, normalmente se nos pregunta, ¿y cómo identificar si un espíritu es bueno o es malo? Simplemente con las palabras de Cristo. Se conocerá a cada uno según sus sombras, a cada uno según sus obras se conocerá al árbol por sus frutos. Si la influencia que estamos sintiendo no nos está llevando a una práctica moral de amor al prójimo, entonces podemos saber muy bien de dónde proviene eso.
O sea, lo más fácil que nosotros podemos para identificar si esta es una influencia buena o mala es qué es lo que Cristo haría con base en ese pensamiento que estoy teniendo. O sea, si yo sufrí por una traición y no consigo perdonar a la persona, y ahí me llega un pensamiento que me dice, no, no la perdones, no se lo merece, por decirlo así, pues nosotros hacemos esa indagación dentro de nosotros. ¿Qué es lo que Cristo haría? ¿Qué es lo que le dijo a Pedro? Perdonar 77 veces 7. Entonces, ese pensamiento, en vez de ser una energía psíquica positiva, pues tiene un carácter de imperfección. ¿Ok? Los procesos obsesivos vienen de esas interpenetraciones psíquicas. Las interpenetraciones psíquicas solamente surgen cuando existe una ligación, una sintonía y un padrón vibratorio. O sea, no puede existir un proceso obsesivo cuando el espíritu ya está en un estado de evolución mayor. Aún tenemos sí los espíritus con los que nos ligamos en el pasado. Nuevamente regresamos a Divaldo Franco. Él contaba del espíritu de la máscara de hierro. A pesar de que el espíritu estaba constantemente influenciándolo, él no conseguía llegar directamente a él por el hecho de que Divaldo ya estaba en la práctica del bien. Sin embargo, su influencia él estaba esperando en el momento en que Divaldo bajase ese escudo y obviamente empezarlo a influenciar. Entonces todo es sintonía y vibración. Ahora, es otra pregunta que se tiene: ¿por qué Dios permite que acontezca eso? Porque existe el libre albedrío. Así como tenemos la capacidad de decidir lo que nos es mejor, así tenemos que tener la capacidad de hacer frente a nuestros propios errores pasados y presentes. Entonces, Dios permite, ¿por qué? Porque sus leyes son perfectas, inmutables. Y si existe la ley de sintonía y vibración que une a los seres por medio del amor, también existe la ley de sintonía y vibración que une a los seres por sentimientos de imperfección. Entonces, esta cuestión que se tiene mucho de que fui injusticiado por Dios para tener cierta enfermedad, para que ciertos seres queridos desencarnen, es una ley de causa y efecto. Nosotros somos nuestros constructores de nuestra propia vida. Lo que hicimos en el pasado se nos presenta. A veces decimos, ok, tengo esta enfermedad y yo no sé si en esta vida pues practiqué el bien, no me he cuidado saludablemente. Pues esto tiene que ver con consecuencias de la vida anterior, y eso explica, la ley de la reencarnación explica muchos fenómenos de enfermedad, fenómenos de acontecimientos de pobreza extrema, de clases sociales. Todo tiene su razón de ser en esta vida, y toda esa razón de ser pues proviene de las decisiones que tomamos en el pasado y de las que vamos tomando en el presente. Queremos evitar sufrimientos futuros, comencemos a modificar nuestros propios comportamientos en el presente. Luego, ¿existe realmente espíritus dedicados totalmente al mal? Temporalmente sí. Sin embargo, lo que Cristo decía, los hombres son más ignorantes que malos. O sea, esos hermanos que a veces se dedican a realizar el mal o quererse vengar o por odio, así, son espíritus que al igual que nosotros están en etapas de evolución y que por lo tanto necesitan el mismo cariño y el mismo afecto que nosotros pedimos de los demás, porque a nadie le gusta ser tratado de una manera displicente o grosera. Es por eso que dentro de los fenómenos de tratamiento fraterno no se trata como fenómenos de exorcismo a espíritus que están igual que nosotros. A veces no sabemos si esos espíritus son nuestros propios seres queridos. Por lo tanto, esta cuestión de ver a los obsesores de una manera de maldad, así, no, son espíritus que están en estados evolutivos inferiores o a veces en el mismo estado evolutivo que nosotros, y nosotros tenemos que darles un tratamiento fraterno, saber que ellos también necesitan ver que sus propios comportamientos están generando el sufrimiento para sus seres queridos y para ellos mismos. Luego, existe la posesión. Kardec ahí explica en el libro de los espíritus que no existe la posesión, porque la posesión sería que un espíritu ajeno al cuerpo que se está haciendo uso tome total control de él, y no existe esa cuestión en el espiritismo. Existe la subyugación, en el cual se extiende un control
parcial sobre el cuerpo que no permite al espíritu encarnado desarrollarse, desenvolverse. Sin embargo, no existe el control total sobre el mismo. Luego, la cuestión de los convulsionarios. Kardec explica también sobre los convulsionarios. Aquí tenemos que ver primeramente la parte somática. Nosotros, el espiritismo en ningún momento se salta lo que la ciencia ha descubierto. Por lo tanto, se tiene que primero tomar en cuenta las cuestiones patológicas que el cerebro pueda estar teniendo, que estén generando esas convulsiones, ver qué cuestiones del entorno pudieron generar ese trastorno epiléptico de convulsión y poder deducir con base en la medicina moderna actual qué trastorno tiene la persona. Primeramente se tiene que ver la parte médica y física. Si el cerebro no muestra o el organismo no muestra ningún defecto o perturbación que derive del cuerpo somático, pues se tiene que ver también las partes de lo que es el espíritu y sobre todo el perispíritu. Muchos científicos, tales como Gabriel Delaunay, tales como Ernesto Bozzano, tales como William Crook, León Denis, Luis Gonzaga Piñeiro, varios autores espíritas y no espíritas hacen énfasis de la importancia del periespíritu en los tratamientos de las enfermedades, porque si bien existe una convulsión derivada del cuerpo somático, no quiere decir que el cerebro sea el originador principal o el causante principal de esa convulsión. Cuando llega al cuerpo esa enfermedad o esa convulsión, es porque ya pasó por el espíritu, ya se somatizó en el periespíritu y ya se somatizó en el cuerpo somático o en el cuerpo físico. Entonces, el tratamiento espiritual tiene que ir de la mano con el tratamiento médico, y ahí podemos derivarlos en dos: la perturbación de los convulsionarios por medio de el propio espíritu, es decir, el propio espíritu sabe que hizo tanto mal o perturbó tanto en sus encarnaciones pasadas su periespíritu, que el periespíritu se muestra defectuoso y obviamente tiene un defecto de carácter físico. Eso es lo que se puede considerar como anímico. Y el mediúnico es cuando espíritus en procesos obsesivos crean y perturban al cerebro, generando esos procesos de convulsión. Lo que se explica en el espiritismo es que muchas veces son los tres juntos. O sea, el cuerpo físico mantiene una perturbación o una patología, posteriormente el cuerpo periespiritual también está manteniendo ese daño, y obviamente que también puede ser derivado de causas enérgicas psíquicas de otros espíritus. Entonces, como en los sueños, estamos mencionando, existen sueños anímicos, sueños mediúnicos. En las obsesiones, pues también tiene a ver el proceso obsesivo. Cuando uno dice, es que él tiene un proceso obsesivo. Sí, tiene un proceso obsesivo por el hecho de que no ha tratado un comportamiento que lo está haciendo ligarse a ese espíritu que lo está obsidiando. Entonces, el espiritismo en ningún momento coloca que todo es del espíritu, que todo es cuestiones de espíritus externos. No, que la base de la doctrina espírita es conócete a ti mismo, y que nosotros, si nosotros somos espíritus, lo primero que tenemos que estudiar es nuestro propio espíritu y posteriormente espíritus externos. Entonces, esa es la cuestión que se tiene que tomar conforme a la cuestión conforme a los procesos obsesivos, a los estados de convulsión, que primero tienen que partir del ser. Cuando el ser entra en armonía, su periespíritu se modifica, su cuerpo somático se modifica y obviamente su entorno se modifica. Entonces va de dentro para afuera, es endógeno. ¿Okay? Los afectos de los espíritus. ¿Existe afectos? ¿Se mantienen esos afectos y ese amor entre los espíritus? Sí. Kardec, el espíritu de la verdad, le explica a Kardec de una manera enfática. Cuando nosotros tenemos una relación que derivan solamente de los beneficios materiales, sea de manera económica o de las relaciones de placer, que solamente es para satisfacer esos placeres de los sentidos, muchas veces esos afectos no se mantienen en el plano espiritual. Los afectos de los que habla el espíritu de la verdad es de los afectos profundos, aquellos que vienen de generaciones de cuestiones emocionales y sentimentales, y esos se mantienen.
O sea, y se siguen con reencarnaciones. Nosotros nos ligamos a espíritus de amor a los espíritus por medio del amor y seguimos manteniendo esa sintonía. Es la forma en la que la ley de justicia, amor y caridad se expresa en su mejor emanación. Por el hecho de que cuando nosotros estamos con seres que amamos, nos da voluntad de crecer. Entonces, eso es así como Cristo es, como de las leyes de Dios son justas, también son misericordiosas y nos permiten tener la misericordia de ir en la caminada con seres que amamos, tanto en el plano material como en el plano espiritual. La presencia de ángeles guardianes. ¿Qué son los ángeles guardianes? Los famosos ángeles guardianes es en lo que el espiritismo llama nuestros mentores. Y ahí se habla, Kardec también hace énfasis a otros tipos de ángeles guardianes que son nuestros espíritus protectores. ¿Por qué existe esa división? El mentor normalmente es un espíritu de orbe elevada, y si no es de una orbe tan elevada, por lo menos es más elevada que el espíritu al que está mentorando, y por lo tanto son espíritus más con un crecimiento intelecto moral al de los espíritus protectores. Los espíritus protectores son nuestros seres queridos que están en la misma caminada que nosotros y que por esa ligación de afecto pues nos ayudan y nos sustentan día con día en nuestra caminada en la materia. Y esto nos lleva a comprender que no se pierde un ser querido. Se pierde el celular, se pierde en las llaves, se pierde la cartera. Eso es material, pero no se pierde un ser querido. El ser querido no está perdido. El ser querido lo vamos a encontrar más adelante. Y eso es uno de las grandes consolaciones que el espiritismo nos da. Que si hoy se nos adelantaron en la caminada seres queridos, el día de mañana nos vamos a encontrar. Y hasta mismo ellos pueden estar conviviendo con nosotros, obviamente dependiendo del estado en el que ellos se encuentren, y nos van a estar apoyando, nos van a estar insistiendo. Muchos casos hay en los cuales cuando uno desencarna o mismo en proceso de desencarnación, los espíritus que están en esa vía del cuerpo perecer comienzan a decir que están viendo pues a personas que ya habían desencarnado en el pasado. Y es por eso, porque existe la ligación. En todo momento estamos conectados con las personas a las que amamos. Y obviamente que pues nos hace ver la muerte de una manera más simple, de una manera más tranquila, sabiendo que esta encarnación es solamente un viaje. Y tenemos boleto de ida y de vuelta. Algunos ya tuvieron su vuelta, independientemente sea una enfermedad, accidente, cualquier constatación, todos tenemos nuestro boleto de vuelta. Y entonces veámoslos así, veamos este plano material como un lugar de práctica, una escuela, y más que una prisión, una escuela, porque estamos aquí para educarnos. Importante que lo que recalca también en esta parte es los espíritus nos influencian más de lo que creemos. El espíritu de la verdad habla enfáticamente esta frase. En todo momento estamos siendo influenciados, positivas o negativamente. De nosotros dependerá de qué forma queremos ser influenciados. Y es por eso que Cristo decía, orar y vigilar. Orar y vigilar. Constantemente tenemos que estar en esa práctica dupla. Oro, pido por asistencia, pido misericordia, pido fuerzas para salir adelante y vigilo que yo mismo no esté creando ese sufrimiento, que yo mismo no esté enlazándome con los espíritus que no queremos que estén con nosotros. Los influencia de los espíritus en la naturaleza. Chico Javier platica de una conversación que tuvo con Emmanuel. Emmanuel le va explicando que todos los espíritus que van teniendo un cierto grado de evolución se van especializando en ciertos estudios sobre la física y obviamente sobre las leyes físicas establecidas en el universo. Así como existen gobernadores planetarios, existen espíritus que se dedican a la construcción y reconstrucción de los mundos, de los planetas, a las influencias que la naturaleza va teniendo para la modificación y adaptación y permisión de que las especies puedan subsistir. Entonces, existen espíritus que se dedican sí al estudio de la física, por ejemplo, la geología, la zoología, a todos los diferentes tipos de ramas, y obviamente que en ese estudio ellos mismos
van haciendo modificaciones dentro de la naturaleza. Nosotros somos, al ser hijos de Dios y obviamente tener esta capacidad consciente, somos co-constructores del universo y por lo tanto podemos modificarlo a voluntad. En cuanto más conciencia tenemos, más se nos abre el campo de uso y modificación de la misma. Entonces, en esa parte de emancipación del alma, sobre la influencia de los espíritus de la naturaleza, el espíritu de la verdad nos habla sobre la capacidad que los espíritus tienen de modificar la naturaleza. Se habla también de las responsabilidades en los estados de, por ejemplo, una vez que ya comprendimos que existe la ley de causa y efecto, y que esa ley de causa y efecto nos va manteniendo ligados por medio de afecciones o por medio de rechazos entre nosotros, pues va explicando que Kardec en ese espíritu crítico va preguntando qué es lo que pasa con soldados, por ejemplo, que se matan en combate, con los duelos, con los pactos, con todo ese tipo de mecanismos en los cuales entre un ser y otro se asesinan. Y ahí el énfasis que hace el espíritu de la verdad es: todo es nivel de conciencia. En cuanto más conciencia el espíritu tiene, más responsable es de sus actos. Y obviamente también se tiene que considerar el estado evolutivo en que la sociedad se encuentra. Entonces, cuando existían esos duelos, la sociedad aún estaba más derivada del primitivismo, de comportamientos que no tenían un cierto grado de moralidad, y por lo tanto se practicaban esto. Pero conforme van avanzando la humanidad, se van disminuyendo ese tipo de prácticas. Por ejemplo, antes se tenía la costumbre de cargar con una pistola, y obviamente aún se tiene ciertas reminiscencias en esta vida, pero ya no todos cargamos una pistola. Entonces se va adquiriendo conciencia, y en cuanto el espíritu de manera colectiva y de manera individual va adquiriendo conciencia, la responsabilidad va siendo mayor. Nosotros que estamos teniendo capacidad y la oportunidad que la espiritualidad y que Cristo nos da de conocer el espiritismo, tenemos mucho más responsabilidad en actos que estemos practicando, desde actos pequeños de resentimiento, odio, egoísmo, vanidad, orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la capacidad de poderlos modificar, a diferencia de aquellos hermanos que no conocen su espiritualidad, que siguen creyendo que la materia es la única forma de vida. Pues es claro que no se les va a exigir de la misma forma. No se le exige lo mismo al alumno de primaria que al alumno de secundaria, que al alumno de preparatoria y que al alumno de universidad. Por lo tanto, todo es nivel de adquisición de conciencia. Los talismanes, también en este capítulo se habla sobre los talismanes, símbolos y sacramentos. ¿Realmente sirven? La importancia es, y esto lo tenemos en lo que se habla en la ciencia como el efecto placebo. Los talismanes, los santos, las iglesias, tienen a veces un carácter energético, por decirlo así, por el hecho de la influencia que genera en el propio ser. El efecto placebo es aquel que genera la propia mente de que se va a curar por medio de algo externo. Entonces, los símbolos, los talismanes, los sacramentos, todos esos símbolos son símbolos que uno crea para poder sustentar su fe. Y ahí el espíritu de la verdad nos muestra: mientras más racional el espíritu es, pues eso obviamente se va dando cuenta de que no se necesitan medios externos para poder llegar a su plenitud y a su felicidad. Y esto nos lleva al énfasis de lo que Cristo hacía. Cristo hablaba del reino de los cielos, y el reino de los cielos no es un lugar, es un estado mental, es un estado de armonía psicoafectiva, sentimiento, pensamiento, que nos hace comprender las cosas de una manera diferente. Entonces, este reino de los cielos nos da un ejemplo de cómo no es necesario ir para una iglesia para poder contactarnos con Dios, por ejemplo. No es necesario realizar la primera comunión, cuando nosotros podemos entrar en comunión en cualquier instante. La palabra religión tenía ese énfasis. En el latín significaba religare, unir nuevamente, ligar nuevamente ¿con quién? Con Dios. Nosotros nunca nos desligamos con Él, nunca hubo un proceso de separación. Estamos unidos en todo momento a Él. Solamente falta que el ser, conforme sus estados evolutivos, adquiera conciencia de que realmente está con Dios en todo momento.
Y luego, bendiciones y maldiciones. Las bendiciones, como ya mencionamos, todo es energía psíquica. Todos nuestros pensamientos, conscientes o inconscientes, se emanan, se dirigen hacia otros espíritus encarnados y desencarnados. Y por lo tanto, si son de carácter negativo, pues pueden llegar a ciertas maldiciones y pueden llegar también a ciertas bendiciones. Un ejemplo empírico es el mal de ojo. El mal de ojo que podemos hacer hacia las plantas, por ejemplo, nos muestra la capacidad de cómo nuestro pensamiento influye en la materia, como explicaba Kardec. Esto es lo que venía en la parte del capítulo 8 de Emancipación del Alma. Es un capítulo un poco largo, intentamos resumirlo para que fuese claro. Por lo que veo aquí ya no hay, a ver, creo que sí hay un poquito más de dudas. Ok, ok, estos son comentarios. Una persona autista se da cuenta de su enfermedad. Eh, Divaldo Franco, en una de las psicografías que hizo con varios espíritus, entre ellas estaba Joana de Angelis, Becerra de Meneses, Humberto de Campos. Becerra de Meneses lo conocemos como un espíritu que fue médico. Ellos explican que el autista, cuando sufre procesos reencarnatorios o kármicos, en los cuales él sabe conscientemente que hizo mucho mal, él intenta huir de aquellos espíritus a los que lastimó, porque a veces cuando uno hace sufrir a otros, no existe el perdón instantáneo, existen espíritus que se quieren vengar. Y cuando el espíritu tiene conciencia de eso y encarna, está con miedo de poderse encontrar nuevamente con estos espíritus obsesores. ¿Y qué es lo que genera? Que psíquicamente el espíritu como autista huya de su realidad encarnatoria por el hecho de que se encuentra huyendo de otra realidad que es la realidad espiritual. Es por eso que ellos viven en esa doble realidad, la realidad en la que se sienten culpables de una encarnación anterior y la realidad nueva que es la encarnación actual. Y es por eso que les cuesta mucho trabajo a estos espíritus tener una convivencia armónica con su entorno, por el hecho de que esos mecanismos que él hace, o a veces no hay ningún tipo de espíritu que está perturbando al autista, sin embargo su autopunición, su culpabilidad interna es tanta que no le permite abrirse campo a oportunidades de regeneración. Entonces, estos casos viene en el libro trastornos psiquiátricos, híjole, vamos a colocar el nombre porque no recuerdo el nombre exacto. Trastornos psiquiátricos y mecanismos espirituales, creo que se llama así, de Divaldo Franco. Y ahí explican el caso de los esquizofrénicos, epilépticos, trastornos obsesivos compulsivos, múltiples personalidades, bipolaridad, y obviamente las cuestiones no solamente médicas, como ya hablamos, sino también las cuestiones espirituales. ¿El perispíritu estaría afectado por el lado del cuerpo y del alma? Sí, es una situación recíproca, José Antonio. Las influencias la perturbación del perispíritu provienen del cuerpo somático y también provienen del espíritu. Cuando yo creo situaciones, por ejemplo, alcoholismo, estoy constantemente viviendo alcohol, pues es claro que mi cuerpo somático está trabajando de más y está recibiendo exteriormente cosas nocivas. Y entonces estas cosas nocivas hacen que perturbe al perispíritu, porque cuando va haciendo a largo plazo, va dañando al perispíritu en su cuestión orgánica, en su cuestión fisiológica. De la misma forma, los comportamientos del perispíritu, como el orgullo y el egoísmo, van reflejando a manera de espejo en el perispíritu y va dañando
el periespíritu. Entonces, el periespíritu recibe una influencia recíproca tanto del espíritu como del cuerpo somático. Es claro que el que tiene el comando de todo es el espíritu. Así como Freud decía que estudiar el consciente era solamente estudiar el caballo y no el caballero, o sea, que el id era el que era el caballo y el superego siendo el caballero, podemos hacer la misma metáfora. El espíritu es el caballero, el periespíritu es la armadura del caballero y el cuerpo es el caballo. Entonces, cuando el caballo está mal de una pata, pues no permite la movimentación correcta del espíritu del caballero con su armadura. Pero pues ahí también puede ser por la negligencia del caballero de que el caballo esté corriendo constantemente de una manera acelerada. Entonces, esta metáfora nos ayuda a comprender cómo existe tanto el caballo no permite a veces el progreso del caballero, como el caballero puede quebrar al caballo por la negligencia. ¿Ok? El libro de ese, infelizmente, no lo he visto en español, está en portugués. Por lo que tengo entendido es que aún no ha sido traducido y les pido disculpas. Vamos a intentar buscarlo, si está en PDF al menos en portugués y colocarlo en la página del Consejo Espírita de México. Si no se tiene, bueno, intentaremos colocar aquí el comentario solamente con el título del libro y bueno, ahí tendrán que pues, buscar alguna forma de poderlo obtener. Las influencias que tienen los espíritus sobre la naturaleza es más de en cuanto más adquisición de conciencia se tenga, Tere. Los espíritus que se encuentran en estados muy densos, en estados de primitivismo, no tienen la capacidad de tener tanta manipulación sobre la materia. Entonces, no existe esta situación de que puedan tener tanta influencia a tal punto de matar al animal. Hay un filósofo espírita que decía, el espírita se preocupa más por los espíritus desencarnados cuando realmente de los que se tienen que preocupar son aquellos que lo rodean físicamente. Aquí están mencionando que el libro está en español. Si consiguen dar el link, les agradeceríamos mucho si lo pueden colocar para que todas las personas que tengan oportunidad de ver el video, pues también puedan adquirir el libro si están interesados. Bueno, creo que esto es todo de la clase 8. Creo que no hay más dudas. Voy a esperar un minuto más si se tiene alguna duda. Y bueno, esta cuestión de la emancipación nos ayuda a comprender el contacto con el espíritu con la materia y la materia con el espíritu. Los fenómenos que se pueden llegar a acontecer cuando el espíritu se desprende un poco del consciente de la materia y cómo existen varios procesos que nos muestran que pues somos seres inmortales y que el plano origen es el plano espiritual. Ok, creo que ya. Este es comentario. Ok. Bueno, hermanos, entonces espero que haya sido esclarecedor. El próximo jueves tendremos la continuación y cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes. Buenas noches.